Había una vez, en una tierra lejana, una leyenda que hablaba de un youtuber o héroe de conocida fama y renombre. El youtuber o gilipollas de turno prometió a sus suscriptores hablar de uno de los temas de más rabiosa actualidad: la libertad de expresión. Sin embargo, el tiempo pasó y el vídeo no llegaba. La gente clamaba su cabeza. Sus seguidores temían lo peor, pues lo cierto es que parecía que el vídeo no llegaría. Pasaron siglos, eones, y la progenie de los seguidores de aquel estúpido seguían rezando a su falso dios para hallar el camino hacia la paz, para calmar el ansia hasta que llegase el día en que, por fin, el alfeñique al que veneraban se dignase a subir su puta mierda. Hoy, ese día ha llegado. Bueno, venga, hago una breve introducción y paso con el vídeo. Que por cierto, ¿habéis visto que luz hace ya estos días? Si os gusta, si veis así bien la iluminación, la verdad que los próximos vídeos los podría grabar a la luz del día tal cual y no sé, creo que pueden estar bien. Y bueno, quitad esa puta mierda que os he dicho antes, por fin tenéis el vídeo de la libertad de expresión en Jon Stewart Mill. Como me comentasteis varios, lo voy a hacer en un podcast, no sé cuánto va a durar, igual va a durar lo que todos mis vídeos, 20 minutos, 30 minutos, yo qué sé. Pero el caso es que simplemente voy a pasar una foto para que os concentréis en lo que voy diciendo y ya está, porque para este vídeo sí que tengo obviamente un guión prefijado de todo lo que tengo que hablar. No es un guión como tal, sino un esquema que me muestra, pues tengo que ir de aquí a aquí y tal para no enrollarme tampoco más de lo necesario. Pero ya está, chicos. Comentadme cuando lo veáis qué tal, si os gusta el formato, si no os gusta. Lo voy a dejar, bueno, no sé si hace falta que me meta en Creative Commons o algo así para que os lo podáis descargar, pero si no, hay 1000 páginas en YouTube. Y bueno, os podéis descargar el vídeo, podéis usarlo de la manera que queráis. Y simplemente es dejaros un podcast para que lo escuchéis. Voy a intentar ser bastante explícito, voy a intentar que quede algo sencillo, sencillo, profundo, pero que sea fácil de entender. Y nada, hoy el concepto de la libertad de expresión en Jon Stewart Mill. Si os gusta, compartidlo y espero que esté bien, porque me gustaría hacer más podcasts como estos en el futuro. ¿Vamos? Bueno, para empezar tiraremos un poco de algunos datos de Wikipedia, porque nunca vienen mal, ¿no? Bueno, para contextualizar, vamos. Jon Stewart Mill nació en Londres, murió en Aviñón, vivió entre 1803 y 1873, siglo XIX, con los románticos hijos de puta. Fue un filósofo, político, jurista y se le conoce por su trabajo en el Parlamento inglés en la época, su filosofía de corte pragmático. Fue pionero en temas como la igualdad, el feminismo, luchas sociales, etc. Pero sin embargo hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes que tiene, basándonos en su libro sobre la libertad. Y este tema es, como vengo anunciando desde hace 2 meses creo, la libertad de expresión. La libertad de expresión en Jon Stewart Mill. Y bueno, lo primero, para hacer este vídeo me he basado en el libro sobre la libertad de Jon Stewart Mill, que estuve leyendo para prepararlo, además de un artículo que encontré en Dialnet de una profesora que se llama Marta Bisbal Torres, donde hablaba justamente de esto. Era un ensayo sobre la libertad de expresión en Jon Stewart Mill. Está muy bien construido, me parecía que estaba muy bien estructurado, así que estoy usando la misma estructura para hablaros justamente de eso, de la libertad de expresión para este autor. Así que quería empezar con esto porque quiero que se lleve el crédito ella, que realmente merece, que es la que ha hecho la estructura y todo esto. Yo lo único que he cogido ha sido coger el libro, coger su ensayo, coger otras cuantas cosas que ya conocía del autor y sintetizarlo para hacer el vídeo. Pero vamos, en realidad la que se ha currado esto sería esa profesora, no la conozco, así que si algún día ves este vídeo, muchas gracias.
Y nada, espero que no le moleste porque todo el crédito para ella. Dejaré además abajo su ensayo para que lo leáis quien queráis. Es de dominio público, así que, en fin. Vamos allá. Lo primero de lo que quiero hablar es del principio de utilidad. Para John Stuart Mill, la moralidad parte de un primer principio de conducta, al que él mismo llama principio de utilidad o de mayor felicidad. Para él, toda aquella acción que te lleva a la felicidad es correcta y la que te lleva a la infelicidad es incorrecta, entendiendo además la felicidad como el placer y la ausencia del dolor, y la infelicidad como justamente lo contrario, como todo aquello que te genera un desagrado, y sobre todo el dolor en sí. Así que tenedlo en cuenta porque toda la moralidad y todo lo que John Stuart Mill va a hablar con respecto a la libertad de expresión y a temas anexos tienen que ver justamente con este primer principio de utilidad, con que para él lo bueno es lo que te lleva a la felicidad, lo malo es lo que te lleva a la infelicidad. Dejémoslo ahí por el momento. John Stuart Mill también en parte se inspira en Jeremy Bentham, en cuanto a que piensa que los seres humanos solo son motivados, o solo se ven motivados, a actuar por su deseo de placer. Y lo que les da ese placer a los humanos es su propio interés, sus pasiones, siendo la felicidad cuando estos placeres se imponen al dolor. Muy importante la visión de John Stuart Mill, que se contrapone a la visión ilustrada de que lo mejor para el humano era enterrar estos placeres y estas pasiones en pos de una lógica, en pos de una intelectualidad, en pos del conocimiento bruto racional. Y John Stuart Mill te dirá que no, que al final, como a los humanos lo que les motiva es el placer, son las pasiones, por eso hacen, para ser felices. Él te dice directamente que, bueno, pues ya está, si esto es lo que motiva al humano, vamos a ello. Y luego, sin embargo, claramente da unos criterios por los que tú puedes o no seguirte por tus pasiones, que es esta típica máxima de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que bueno, él explicará de otra forma y ya iremos a eso más adelante. De todas formas, aunque comparta este planteamiento con Jeremy Bentham, también lo critica en su utilitarismo, en el de Bentham. Pues él habla de que la felicidad es una suma de placeres, pero estos están graduados y hay unos mejores que otros. Es decir, Bentham te dice que la felicidad es una suma de placeres. Por ejemplo, el amor, el deseo, la gratitud y todo esto se va sumando y eso es lo que te lleva a la felicidad. Mientras que para John Stuart Mill esto es así, pero con un grado. Es decir, hay unos placeres que valen más que otros placeres. Y espero que esto se esté entendiendo bien. Al final el sistema en su planteamiento es el mismo. Lo que cambia es que Bentham te dice que, bueno, todos los placeres valen lo mismo, mientras que John Stuart Mill te dice que no. Que hay algunos que valen más que otros. Dicho esto, para Mill hay individuos que pueden juzgar qué placeres son mejores que otros. Que esto es algo que no comparte Bentham. Y además pone los placeres que estimulan las facultades elevadas por encima de los demás. Esto es, todo aquel placer que estimule el intelecto es un placer superior a uno que simplemente te estimula de forma física. Así que ya vemos aquí también un poco de correlación con todo lo anterior a John Stuart Mill. Mientras que Bentham era un autor que abogaba por algo completamente pasional, John Stuart Mill es un autor que aboga por un término medio. Es decir, él te dice que sí, tienes que dejarte llevar por las pasiones, pero las pasiones más elevadas y las mejores para él son las intelectuales, son las que alimentan tu intelecto, las que alimentan tu inteligencia. Véase, por ejemplo, leer, véase, por ejemplo, a día de hoy podría ser ver un vídeo, escuchar un podcast, ver una película, pero todo aquello que te enriquezca de alguna forma, observar una obra de arte, yendo a un museo, viendo una escultura, viendo una pintura, todo este tipo de pasiones intelectuales, el gusto intelectual, de alguna forma. Además, también para John Stuart Mill, los placeres superiores dependen de dos factores principalmente. La felicidad requiere de autonomía y de libertad del individuo. Es decir,
Este ha de desarrollar su personalidad a partir de elecciones autónomas y sólo así podrá llegar a la felicidad. O sea, es como una especie de desarrollo del que tenían otros autores, como de que solo se alcanza la libertad mediante el conocimiento. Pues John Stuart Mill va un paso más allá y te dice que alcanzada la libertad del individuo, teniendo el individuo autonomía y libre elección, capacidad de tomar elecciones, se desarrolla su personalidad y solo así se puede llegar a la felicidad. Además, también requiere la felicidad de seguridad, es decir, una serie de derechos que aseguren esta, así como un sistema de justicia que haga valer estos derechos. Aquí le sale la vena jurista a John Stuart Mill y te dice que para llegar a la felicidad no te sobra simplemente con ser tú libre y tomar decisiones, sino que aún encima tienes que tener un sistema que te garantice que vas a poder tomar esas elecciones, que nadie te va a coaccionar o que nadie te va a coartar de tomarlas. Así, este es un poco el principio de utilidad para John Stuart Mill. Pasemos al siguiente. El siguiente principio importante para John Stuart Mill es el principio de libertad. Para él, todos los individuos tienen una libertad absoluta para hacer todo aquello que deseen, excepto si esto que desean perjudica al resto de individuos. Siguiendo por esta línea, el Estado, para John Stuart Mill, solo podría limitar las libertades de un individuo si éstas dañan o pueden dañar al resto. Es decir, lo que estábamos comentando antes, justamente. Tú eres libre de hacer todo aquello que quieras, excepto si aquello que quieres hacer daña a otra persona. Es el típico planteamiento de tu libertad termina donde empieza la del otro. Y el Estado lo único que hace es mediar en esto, es dejarte actuar libremente, excepto si lo que tú quieres hacer va a dañar a otra persona. Luego también diferencia entre acciones que solo incumben al individuo y en las que éste tiene una libertad absoluta y acciones que incumben al resto, en las que se puede ver uno limitado. Así, una acción que solo incumbe al individuo es, por ejemplo, si yo quiero meterme un tubo por el culo. Si yo me quiero meter un tubo por el culo, es una acción que solo me incumbe a mí, en la que nadie tiene que meter sus narices, en la que nadie tiene que decir nada porque no daña a nadie más que a mí mismo, pero es mi propia decisión. O igual no me daña, igual tengo el ojete súper abierto. Sin embargo, si yo quiero ir a otra persona y meterle un tubo por el culo, aquí tendrá que mediar el Estado y tendrán que mediar las otras personas, porque a aquella persona a la que yo vaya a meterle ese tubo por el ojete, seguramente se lo cuestione o por lo menos me diga, oye, no, lleva cuidado, hazlo de esta forma o de la otra. Ahí sí que se requiere de una mediación externa, porque no puedes ir libremente metiendo tubos por el culo a todo aquel que desees. Es como algo de cajón, ¿no? Luego también tenemos que decir que todo esto, este enfoque de John Stuart Mill, ha sido ampliamente discutido y ha sido muy polémico. Pero parece que él diferencia las acciones en la medida en la que afectan a los intereses de los demás. Es decir, tú puedes hacer todo aquello que quieras sin límites cuanto menos afecta a los demás. Esto es en una gráfica inversamente proporcional. Cuando mi acción va más dirigida a otra persona, esa persona tiene más derecho y el Estado tiene más derecho a meterse en mi acción, mientras que cuanto más va dirigida esa acción a mí, menos derecho tienen el resto de personas de meterse y ni mucho menos el Estado. Y esto es lo que se le ha criticado a John Stuart Mill, sobre todo, esta visión tan pragmática, tan utilitarista de la moral. Pero aquí un servidor os dice que, bueno, me parece una visión como cualquier otra. También me sale la vena pragmática. Yo, sintiéndolo mucho, no puedo no ser pragmático. Me parece que el utilitarismo es una de las visiones que por lo menos a mí más me convence. Y para eso estáis vosotros, para decirme que me equivoco y cuestionarlo todo en los comentarios. Pero sigamos. La siguiente parte que vamos a tratar es la autonomía y la capacidad de elección. La libertad de pensamiento y la libertad de expresión definen al ser humano como ser autónomo. Esto es, obviamente, que lo que lleva a una persona a su libertad y a su autonomía es poder pensar en lo que quiera y poder expresar lo que quiera. En Sobre la libertad, John Stuart Mill habla de todo esto, ¿no? Y al final defiende una única verdad, que es que en sus diferencias de carácter y actuación, el ser humano
tiene que poder expansionarse y converger en tantas direcciones opuestas como desee. Al final, la máxima, la única verdad absoluta que defiende John Stuart Mill con respecto a esto es que el ser humano ha de poder pensar y expresar todo aquello que quiera, por mucho que sea divergente o convergente a lo que piensan los demás. Y al final, de donde se obtiene la riqueza y donde se obtiene el conocimiento y cómo se llega a la verdad, para John Stuart Mill, es con la confrontación de todas estas libres ideas chocando y colisionando unas con otras. De todas formas, también dice John Stuart Mill que el humano no debe tener obligaciones legales, ni el Estado puede exigir al humano que las cumpla con respecto a todo esto. No debe tener la obligación de pensar de una forma o de hablar de una forma, sino que ha de ser completamente libre en este sentido. Luego también la autonomía permite al humano tener elecciones críticas. Y a su vez, la libertad es necesaria para alcanzar la felicidad, como ya hemos dicho, y estas libertades dan contenido a la autonomía. John Stuart Mill también reconoce las libertades clásicas siguientes. La libertad de pensamiento, como ya hemos dicho, que se entiende como poder formar un pensamiento y opinión libre en cualquier campo, como la política, la religión, la ciencia. Mirad esto porque es bastante interesante. Es como una especie de precursor del socioconstructivismo, en cierta manera, no porque él hable de socioconstructivismo, que en parte sí, pero más que nada porque te dice que, bueno, incluso en la ciencia, que es algo que se basa en hechos, tú puedes tener tu libertad de pensamiento. Es decir, igual no puedes cuestionar los hechos, pero sí los argumentos y las conclusiones que le siguen a esos hechos. Luego también reconoce la libertad clásica de libertad de expresión, que es inseparable de la libertad de pensamiento y que consiste en poder expresar libremente lo que te salga de la punta del capullo. Dicho pronto y rápido. También defiende la libertad de gustos y de persecución de fines, que es que podamos ejercer nuestra voluntad y expresar nuestros gustos libremente sin que sean censurados por nadie, siempre y cuando esto no dañe a nuestros semejantes. Es decir, aquí John Stuart Mill está sentando un precedente en la filosofía, que bueno, no es el primero en hablar de esto, pero sí es de los primeros en llevarlo a un parlamento. De que, bueno, tú puedes tener el gusto que tú quieras mientras no dañe a nadie. Si yo quiero ser homosexual y quiero acostarme con una persona del mismo sexo, eso en la medida en la que no daña a nadie, no ha de ser cuestionado o criticado. O bueno, en todo caso sí, pero no censurado. Es decir, tú puedes opinar libremente sobre esto, pero no puedes censurarlo, no puedes decirle a la persona no hagas esto, porque a ti no te está afectando lo que está haciendo esta persona. De la misma forma veríamos, por ejemplo, la transexualidad. Siempre y cuando a ti no te impongan nada, una persona es completamente libre de cambiar su sexo. Una persona, en la medida en la que eso no daña a otra, puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Luego, otra libertad de las que habla es de la libertad de asociación, que es pues justamente esto: poder reunirse libremente con cualquier fin, siempre que este fin no dañe a nadie. Todos los reunidos han de ser mayores de edad y no han de estar forzados o engañados a esa reunión. Que quizá aquí es donde más se le puede encontrar una chichilla, donde más se le puede criticar, porque a fin de cuentas, ¿cómo sabemos que las personas que están ahí están libremente, sabiendo todos estos temas de la biopolítica, estos temas de la influencia social, de la presión de grupo, de las masas y tal, en la que se induce a unos pensamientos u otros? Luego también podemos hablar de todo esto de los mayores de edad, cuando es mayor de edad y cuando no, cuando está pensando libremente o tiene la capacidad de hacerlo y cuando no puede, que este es otro tema así, porque es a los 18, es a los 16, es a los 21. Y luego también, claro, te puedes reunir libremente con cualquier fin siempre y cuando este fin no daña a nadie. Claro, ¿y cómo sé yo si ese fin daña a alguien? Es decir, si yo me estoy reuniendo, como por ejemplo hacían los comunistas, en principio ese fin no dañaba a nadie. El comunismo no es malo en sí mismo. Claro, si luego eso te lleva a muertes y tú lo sabes por perspectiva histórica, ¿tienes que dejar que se reúnan o no tienes que dejar que se reúnan? Yo por mí sí, ¿vale? Pero ahí dejo abierta la pregunta de que no es tan sencillo como reuniros para lo que queréis y ya está. Porque muchas veces algo que empieza de forma un poco ingenua, algo que empieza de forma
como muy poco dañina, puede convertirse en una bola de nieve que nos arramble a todos y nos reviente el culo. Y es algo sobre lo que habría que pensar. Y de hecho John Stuart Mill ya, aparte de ponerlo en tela de juicio, o sea, aparte de defender esta libertad, sí que la pone en tela de juicio, ¿vale? Siguiendo con todo este tema, Mill dice que todo Estado debería garantizar al menos estas 4 libertades. Las volvemos a nombrar: libertad de expresamiento, libertad de expresión, libertad de gustos y libertad de asociación. ¿Y por qué ha de por lo menos garantizar estas 4 libertades a sus ciudadanos? Pues porque esta es la única forma de que se le pueda considerar un Estado libre, de que se pueda considerar que todos los ciudadanos que habitan en ese Estado son libres. Y como ya hemos visto, la libertad es algo muy importante para John Stuart Mill. También se lamenta él de que, sin embargo, la tendencia de los estados sea sobrepasarse en su poder y extender demasiado el papel que la sociedad ejerce sobre el individuo. Muy interesante esto también. Se contrapone a toda esta visión marxista de la sociedad, el colectivo. Es una visión más basada en algo como lo que podría expresar Kierkegaard: el individuo. El individuo es lo importante. Lo que hay que potenciar es al individuo, es a la persona en sí misma, no la sociedad. La sociedad y el Estado solo ha de estar para mediar, en lo que hemos hablado antes, que el individuo no se sobrepase en su libertad, pero todo lo demás no le compete, según lo ve John Stuart Mill, según lo ve Kierkegaard y según en cierto modo lo veo yo también. No tan radical, obviamente, sé que el Estado tiene que medir de alguna forma, porque si no nos reventaríamos entre todos al final, pero yo apoyo más una visión que potencie a la persona individual más que a la masa, más que al hombre masa, como llamaría a este fenómeno Ortega. Y bueno, el caso es que a este Estado que se sobrepasa en sus límites se le llama, según él, mal social. Es el mal social de las democracias. Es algo a las que todas las democracias al final tienden, que es al sobrecontrol del Estado, que es algo que en principio es contrario a la propia palabra democracia, y de esto se da cuenta John Stuart Mill y por eso habla del tema. También critica Mill un hecho, que es que el pueblo que ejerce el poder no es siempre el pueblo sobre el que se ejerce el poder. Esto parece una frase de Mariano Rajoy, ¿vale? Para los que no lo conozcáis y sois de México, de Latinoamérica, de Argentina, Latinoamérica engloba México, Argentina, Colombia, Chile, etc. Mariano Rajoy es nuestro presidente de aquí de España, es un poco un payasete y a veces se las da de gran orador y se queda a mitad y dice frases que no tienen ningún puto sentido. Bueno, pues esta frase, que es que el pueblo que ejerce el poder no es siempre el pueblo sobre el que se ejerce el poder. Parece dicha por él, pero sin embargo tiene sentido, ¿vale? Ahora lo analizamos. Porque es que en ocasiones la voluntad del pueblo se traduce como la voluntad de la mayoría, que, a menudo, puede desear imponerse sobre la de una minoría. Esto es, el pueblo que ejerce el poder, la mayoría, no es siempre el pueblo sobre el que se ejerce el poder, que es la minoría. Porque la mayoría esté de acuerdo en masacrar a una minoría no significa que sea lícito, que sea justo o que se deba hacer. La voluntad general no consiste en la voluntad de la mayoría, y esto es algo que cuesta un poco entender hasta que pones ese ejemplo tan radical. La Alemania nazi, por ejemplo. Porque todos los alemanes, que son mayoría, decidieran masacrar a los judíos, que eran minoría, que bueno, no eran todos los alemanes, pero ya me entendéis, no los legitima para masacrar a los judíos. La voluntad general en este caso habría sido un punto intermedio de consenso entre judíos y alemanes en el que a los judíos no se los puteara y no se los matara, y en el que los alemanes obtuvieran algún beneficio que ellos creían que merecían. Todo esto debería de haber sido negociado, pero en ningún caso la voluntad general es la voluntad de la mayoría, la voluntad de los alemanes de masacrar a los judíos, porque obviamente los judíos no querían ser masacrados. Y ahí es donde Mill pone un poco la diferencia y ve que este es también un problema de las democracias. Por eso también dice que bueno, que hay que tomar precauciones, que hay que limitar el poder del Estado, pero tampoco te dice mucho cómo hacerlo, aunque sí que es cierto que él dedicó su vida justamente a esto, justamente a hacer y a trabajar en esto. También ve que en ocasiones es la propia sociedad, al margen de sus gobernantes, la que decide por sí misma oprimir a una minoría. Y es lo que se llama
la tiranía de la mayoría. Y esto que os quede bien claro, porque estoy hasta los cojones de ver mierdas como palabras tipo patriarcado, tipo cultura de la violación, cultura de la corrupción. A ver, porque haya un problema social, no significa que el Estado lo apoye. ¿Dónde puede haber una cultura de la violación? En Arabia. En Arabia y en concreto, por ejemplo, yéndonos a tribus sirias, no a Siria como Estado, sino a tribus sirias, en las que se ven culturas patriarcales, en las que hay un jefe de familia, que es el que se encarga de llevar todo lo demás, en las que, por ejemplo, la violación es completamente legal. Tú puedes violar libremente a quien tú quieras, siempre y cuando no mancilles el honor de su familia. No es ilegal violar porque esté mal violar a una persona, porque es un acto lamentable y cuestionable en sí mismo, sino que está mal violar porque mancillas el honor de su familia. Eso es cultura de la violación, ¿vale? Pero al final, lo que pasa en España, en Argentina, en México, no es una cultura de la violación, sino una tiranía de la mayoría. Es esto de lo que habla Mill, de que el Estado no tiene por qué apoyar algo, no tiene por qué estar a favor o en contra de algo, para que la gente por su cuenta decida estar a favor o en contra. Es decir, si la sociedad está llena de machistas y la ley no apoya este machismo, no lo premia de ninguna forma, no puedes decir que el Estado es machista. Las que son machistas son las personas. Entonces, si en un país como en España se produce una violación cada 8 horas, pero el Estado condena y de hecho pena con cárcel la violación, no se puede decir que en el Estado hay una cultura de la violación, sino que hay una tiranía de la mayoría, donde la gente decide violar. Y aún así no sería una tiranía de la mayoría, porque no es que haya una cultura de la violación, sino que hay violadores. Y este concepto es algo súper revolucionario y súper novedoso, ahí donde se ve, que lo pone a colación John Stuart Mill, que bueno, se plantea en la antigua Grecia, ¿vale? Pero él lo pone a colación en los estados modernos. También dice John Stuart Mill que, hombre por hombre, su libertad debería estar representada tanto como la de la mayoría. Es decir, la libertad de todo hombre debería estar representada por igual, sea o no miembro de una mayoría, de una minoría, de una clase social alta, de una clase social baja. Todo eso da igual. Todo hombre debe de ver representada su libertad en la misma y justa medida que todo hombre externo a él. Luego también John Stuart Mill observa cómo la opinión pública ejerce una enorme presión sobre la opinión individual. Y es algo de lo que los hombres se han de guardar en la medida de lo posible. Esto es la presión de grupo. Esto es algo de lo que se hablaría más tarde en la psiquiatría y en la psicología, pero en cierto modo es la presión de grupo. Es cuando la opinión de la mayoría, la opinión pública, lo que es lo políticamente correcto, influye de sobremanera en la gente y empieza a pensar de esa forma solo por contentar a la mayoría. Y John Stuart Mill te dice que te guardes de esto, que si tú tienes una opinión contraria debes llevarla hasta sus últimas consecuencias si así lo crees, si así lo debes. Pero nunca dejarte llevar solo por lo que piense la mayoría, solo por la opinión pública. También reclama que las clases dominantes son siempre las que se ven representadas, ya sea por su influencia en la ley o en la opinión pública. Y es verdad, y se da cuenta, como nos damos cuenta todos, de que pues quien más dinero tiene, las clases potentes, son las que más representación tienen. Y obviamente te dice que un Estado se debería guardar de esto. También te dice que la originalidad y el ejercicio de la libertad llevan a una persona a su pleno desarrollo. Y además lamenta la gente que no se atreve a luchar por lo que cree, no se atreve a luchar en contra de su tradición, no se atreve a luchar en contra de la influencia social, ni se arriesga a ser excéntrico o diferente, porque al final él piensa que si todos ejerciéramos nuestra plena libertad, si todos nos desarrolláramos plenamente, no seríamos iguales, no seríamos una masa, no habría excéntricos o normales, porque todo el mundo sería individual, todos seríamos individuos y todos nos comportaríamos de una forma distinta, de la forma en la que queremos comportarnos. También os traigo una cita, que es que
John Stuart Mill dice en Sobre la libertad que todo lo que destruye la individualidad es despotismo. Es una frase súper lapidaria. Todo aquello que va en contra del individuo como individuo es despótico. Todo lo que está hecho para que el humano, como persona única, siga las leyes de una mayoría, se meta en la opinión de una mayoría, obedezca a un Estado de forma no libre, todo eso es despótico. También dice que la autonomía no es algo natural o inherente al ser humano, sino que debe ser alcanzada y nunca se alcanza plenamente. Es decir, toda la teoría de John Stuart Mill se centra en que el individuo ha de ejercer su libertad y ha de formar una personalidad y así llegar a la felicidad. Pero también te dice que esto no es natural, que no se llega aquí de forma natural, que hay que currárselo. Y aún encima nunca la llegas a alcanzar del todo. Igual a tu muerte, pero ni eso. O sea, él piensa que nunca llegas a formar tu personalidad del todo, nunca llegas a alcanzar del todo tu libertad. Que este es un concepto que más tarde desarrollaría mucho más Sartre, por ejemplo. Luego también la felicidad pierde el sentido para John Stuart Mill si uno no se esfuerza en lograrla. Es decir, la felicidad que te viene dada, la felicidad con la que tú te encuentras de cara, que no te has esforzado en conseguir, para él no merece la pena, no es felicidad real. Él piensa que la felicidad tiene muchas y diferentes acepciones legitimadas por las individualidades y la originalidad de la gran variedad de individuos. Esto es, esta mierda de frase al final, que es que a cada uno le hace feliz una cosa distinta. Cada uno es feliz por lo que quiera que le guste a ese uno. Y lo que ha de hacer es esforzarse por conseguir aquello, excepto si aquello es matar gente o reventar personas, que obviamente se mete en la libertad de otra persona y es completamente cuestionable. Pero bueno, si a ti te hace feliz meterte un palo por el culo, pues métetelo. Lucha por meterte ese palo por el culo. Dilátate el ano hasta que te puedas meter ese palo por el culo. Si a ti te hace feliz ayudar a los demás, ayúdalos. Si a ti te hace feliz no ayudar a los demás, no los ayudes. Al final eso es lo que piensa John Stuart Mill. Y al final la libertad para él es un bien imprescindible, que no puede ser censurado por el Estado y que lo único que puede decir el Estado sobre la felicidad en todo caso es promoverla, es hablar de ella y promover la libertad, perdón. Pero en ningún caso puede censurarla y esto le va a traer problemas. Esto es algo muy cuestionado de John Stuart Mill. Para continuar, vamos a hablar de la libertad de pensamiento y discusión como medio de aproximación a la verdad. John Stuart Mill emite distintas opiniones a lo largo de su vida sobre esto. Lo primero que escribe son algunos artículos donde está a favor de una libertad de crítica a la religión, pero sin embargo más tarde se pone en contra de la ley del libelo, que lo que hacía esta ley es que permitía al gobierno censurar todas aquellas opiniones que no desease, vetando bajo argumentos falsos todas aquellas opiniones desfavorables al Estado. John Stuart Mill apoya la libertad de prensa y libertad de expresión como fuerza para combatir la injusticia y la corrupción del Estado. Ya le daba mucha importancia a John Stuart Mill a todo esto de la libertad de prensa, de que los periódicos en su época, y a día de hoy serían todos los medios de comunicación, estuvieran completamente aislados del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado que posee los medios de comunicación es el Estado que controla los medios de comunicación. El Estado que decide qué es noticia y qué no es noticia, qué se puede decir y qué no se puede decir. Y John Stuart Mill, por supuesto, está completamente en contra de esto. Esto va en contra de la libertad de expresión y además esto genera influencias, hace que la gente no tenga un acceso libre a la información y al final las personas dentro de este tipo de estados no conseguirían desarrollarse como individuo. En textos, además, que escribe entre 1830 y 1840, expresa su rechazo a la libertad total de discusión y expresión, porque piensa que no todo vale y que lo importante no es discutir sobre cualquier cosa, sino discutir de forma argumentada. Y piensa que esto, en cierto modo, desestabiliza la política.
Aquí es como una época en la que, un poquito oscura aquí de John Stuart Mill, en la que duda de lo que está diciendo y dice, bueno, intenta volverse algo más moderado, supongo que por la edad y bueno, pues habla de que hay límites, ¿no? Hay cosas que, bueno, si solo van a causar el mal por el mal, si solo van a desestabilizar por desestabilizar, simplemente son ideas disidentes, pues que, bueno, ¿para qué vas a hablar de ellas? Es decir, debería haber una limitación en ese sentido, en que, bueno, las ideas que solo van a causar desestabilización, que van a llevar a problemas, pues no las expreses. Pero luego, más tarde en su vida, pues vuelve a considerar por lo que consideraba al principio, de todo lo que hemos estado hablando, de que pues la libertad de expresión es una herramienta para combatir la injusticia y además la empieza a considerar como un modo de construir y de llegar a la verdad. Y deja atrás todo esto de cualquier tipo de censura a la libertad de expresión. En John Stuart Mill la libertad de expresión es libertad de expresión total. Libertad de expresión total siempre y cuando no dañe a otra persona, ¿vale? Pero básicamente es eso, es libertad total de expresión para decir lo que te salga de las pelotas. Y además aquí es cuando empieza su teoría fuerte sobre esto, que es cuando además la considera la única forma de llegar a la verdad. Es una herramienta para construir una verdad. ¿Y cómo la construyes? Pues justamente con lo que hemos hablado antes, confrontación de ideas en esta libertad de expresión. Y bueno, la mayor defensa que hace sobre esto, por si queréis leerlo, por si os interesa, es en el capítulo 2 de Sobre la libertad, donde habla completamente de todo esto que os estoy contando, de la libertad de expresión. Lo siguiente de lo que hablaremos es de la tradición liberal sobre la libertad de expresión. John Milton y John Locke fueron probablemente los primeros autores en tocar el tema de la libertad de pensamiento, libertad de imprensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y son los que forjan el carácter del liberalismo británico. Del liberalismo en cuanto a este sentido, no solo liberalismo económico, que ya os veo venir. Spinoza también trató el tema, además, y bueno, obviamente John Stuart Mill vive de ellos, pero es completamente disidente, o si no completamente en gran parte, a lo que expresó Milton. ¿Qué expresó Milton? Milton dice que el ser humano ha de tener plena libertad para llegar a la verdad y a la falsedad. Además, piensa que la línea divisoria entre la verdad y la falsedad es difusa y a veces es necesario caer en el error, es decir, expresarte libremente y equivocarte para poder llegar al final a la verdad. Pero Milton solo defiende la libertad de ideas y de expresión si no se separa mucho de la verdad. O lo que para él es la verdad, que al final ¿dónde está? En Dios, en el ámbito religioso. Entonces, si te separan mucho de ahí, si cuestionas la iglesia o si cuestionas al propio Dios, pues se te ha ido la cabeza, te jodes, eso no lo puedes decir. Además, la libertad de expresión para Milton no es como para John Stuart Mill. Para John Stuart Mill es un fin en sí mismo, es algo válido y valioso en sí mismo. Pero para Milton es simplemente un medio para alcanzar la verdad, no es algo que haya de valorarse por sí. Vamos ya terminando con el podcast, quedarán unos 10 minutos o así, bueno, igual 15, porque siempre me paso de lo que digo, porque soy un gilipollas. Ahora el libre intercambio de opiniones y la teoría de la falibilidad. Mill comprendía a Milton, entendía cuál era su posición, pero eso no le evitó tacharlo de republicano fanático y de puto déspota. Pero sin embargo él parte de la misma premisa de libertad de expresión como medio de aproximación a la verdad. Claro, que para él no está en la religión, para él no... Si estar muy lejos de la verdad no te censura, pero parten de la misma premisa. Sin embargo, es justamente eso, que para él esta libertad de expresión es relativa y además es utilitarista. O sea, te lleva una verdad que puede ser o no ser, pero al final estará más cerca de una verdad objetiva cuando se haya confrontado a todas las opiniones disidentes posibles. Luego también es útil para él la libertad de expresión a largo plazo, porque el libre flujo de ideas te lleva más a menudo a la verdad que la censura en estas ideas. Y al final
también le da una importancia a la libertad de expresión para la formación y para la educación de una persona. Es decir, piensa que la buena educación, la buena formación de una persona se le da cuando se le deja expresarse libremente. Luego, en él priman las dos funciones anteriores. Es decir, él cree que lo más importante de la libertad de expresión es todo esto de, bueno, pues que te lleva a la verdad, que te forma bien, que te educa bien, pero esto está un poco por encima de la libertad de expresión en la política. Para él es más importante lo primero, pero bueno, también habla de la libertad de expresión en la política, de que tú has de poder llegar y decir y pedir y suplicar y exponer todo aquello que a ti te apetezca en política. Luego autores posteriores como son Michael John, no me acuerdo cómo se pronunciaba, pero Michael John, le darán primicia a la faceta política sobre las demás. Es decir, autores posteriores sobre todo van a decir que lo más importante es la libertad de expresión política por encima de todas las demás, en plan, poder censurar todo lo que quieran menos la libertad política de expresarse, porque si censuras la libertad política de expresarte no puedes cambiar de régimen y esto te lleva a un bucle en el que no te puedes expresar libremente y bla 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 bla. Mientras que John Stuart Mill, pues bueno, cree que las libertades que ayudan al desarrollo del individuo están por encima de las libertades que ayudan al desarrollo de la política del Estado. Luego, John Stuart Mill esto sí lo argumenta y da estas tres claves para defender la libertad de expresión como búsqueda de la verdad. La primera clave es que la opinión aceptada puede ser falsa. Es decir, que privar a la gente de la libertad de expresión los limitaría, prohibiendo dejar atrás la falsedad en pos de la verdad. Es decir, la verdad que se acepta, la verdad como se aceptaba hace unos años que Dios existe o que la Tierra es plana y todo eso, que bueno, son cosas que aún están en debate hoy en día, pero el caso es que, joder, no puedes llegar a la verdad si no te cuestionas la opinión aceptada. O sea, tienes que partir de la base de que la opinión aceptada puede ser falsa, y justamente esto, en caso de la Tierra plana, obviamente es falso, la Tierra no es plana. Se demostró que no era plana pese a que todo el mundo pensara eso, o más bien estaba forzada a pensar eso, porque en Grecia ya sabían que la Tierra era esférica, pero bueno. Y con el tema de Dios, pues 3/4 de lo mismo. No se ha llegado a la prueba de Dios o a la prueba de la no existencia de Dios. Pero de todas formas me parece sano el debate sobre si existe o no existe y que no haya una dictadura del pensamiento en la que Dios existe porque yo te lo digo y ya está. También Mill diferencia las verdades que son por deducción y aceptación de las que son por imposición. Y dice que un pueblo con libertad de expresión, con la libertad de expresión censurada, puede dar grandes genios, pero jamás será un pueblo intelectualmente activo. Esto es, por ejemplo, lo que veíamos en la Edad Media. Hay grandes genios en la Edad Media, pero no se avanzaba socialmente. No se avanzaba como especie, como raza, como ser humano. O por lo menos así lo ve John Stuart Mill. Otro de los argumentos que da es que la opinión aceptada, aunque sea verdadera, se enriquece con el constante debate y la defensa constante de su validez. Por ejemplo, el tema de la Tierra plana otra vez. Bueno, pues la verdad es que la Tierra es esférica. Y el debate de la Tierra plana, de hecho, lo que hace es enriquecer la teoría que hay detrás de la Tierra esférica. Porque cuando le buscas las cosquillas a algo, a una teoría, los teóricos que defiendan eso han de justificarse más y han de reforzar esa teoría, y al final te lleva a una verdad más pura, a una verdad más completa, o por lo menos así lo entiende Mill. Y el tercer argumento que da es que Mill entiende que en la práctica la verdad es una conciliación de extremos. Y puede pasar que dos opiniones contrarias sean en parte ciertas y en parte falsas. Además, en este aspecto cree que es necesario potenciar las ideas disidentes y distintas frente a las comúnmente aceptadas para potenciar el debate y el flujo de opiniones. Esto es, pues, coger y todo aquello que está en lo disidente, todo aquello que es una estupidez, como la Tierra plana, ¿no? Pues no lo censuras, dejas que sea libremente, potencias el debate, debatís sobre esto, y así es como se llegará mejor a la verdad.
Así que, renombrando estos argumentos, John Stuart Mill piensa que sí, la libertad de expresión es la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque la opinión aceptada puede ser falsa, porque la opinión aceptada, aunque sea verdadera, se enriquece del constante debate, y porque en la práctica una verdad realmente está formada de extremos que al final convergen. Por ejemplo, es esto, la Tierra esférica al final fue la convergencia de muchas ideas y muchos conceptos de formas posibles de la Tierra y de distribuciones posibles en el espacio que acabaron en eso. Y al final John Stuart Mill resume esta idea misma en que, estos son sus propias palabras, ¿vale? Si toda la especie humana, menos una persona, fuese de un mismo parecer y solamente ésta fuese de parecer contrario, el imponerle el silencio sería tan injustificable como el imponer el silencio a toda la especie humana, si esto acaso fuese posible. Hasta este extremo lo lleva John Stuart Mill, de decir, da igual que todo el mundo menos una persona estén de acuerdo en algo, que a esa persona no la puedes censurar. A esa persona tienes que dejarla que se exprese. Y llegamos al final, que son unas cuantas conclusiones. Bueno, para empezar, obviamente la doctrina de John Stuart Mill sobre la libertad de expresión se engloba en una ética utilitarista y ha tenido por gente a favor, gente en contra, como todo. Sus detractores, por ejemplo, critican justamente esto, que se vea la moral y la libertad como algo simplemente útil, como algo utilitario. Como algo que debe ser porque es provechoso, no porque sea bueno en sí mismo, sino porque es provechoso. También se le ha criticado el qué pasaría de entrar en conflicto utilidad y libertad. Y para esto John Stuart Mill dice que primaría la utilidad frente a la libertad, entendiendo la utilidad como los intereses permanentes de los hombres como seres progresivos. Esto es, si la utilidad, lo útil, al final fuera algo que coartara la libertad de los seres humanos y fuera algo que está demostrado que es útil, pues en ese caso debería primar lo útil frente a lo libre, frente a la libertad. Y este es un problema muy jodido cuando, por ejemplo, un gobierno determina que lo útil es erradicar a una minoría. Vale, John Stuart Mill no estaría de acuerdo en erradicar a la minoría, pero al final, si se ha demostrado como algo muy útil y un poco turbio todo esto. Y al final lo que se le critica a Mill es, pues eso, cómo el concepto de libertad y el de utilitarismo entran en conflicto en todas sus vertientes. Y lo que yo opino de todo esto, un poco corto y aquí para dejároslo, que, bueno, me gusta el planteamiento de John Stuart Mill sobre la libertad de expresión. Le veo muchos problemas a su aplicación práctica y yo primaría la libertad frente a la utilidad. Es decir, para mí lo más importante, ya lo he explicado muchas veces, es la felicidad del ser humano, que el ser humano alcance la felicidad. Y por eso estoy muy de acuerdo con las ideas de John Stuart Mill, solo que para mí prima la felicidad y la libertad que te lleva a ella frente a lo útil. Aunque obviamente entiendo completamente una ética utilitarista y de hecho estoy a favor de ella en cierto modo. Estoy a favor de lo pragmático. Si una solución es cruda, pero es una solución buena, es una solución rápida y es una solución efectiva y duradera, pues me parece que no hay que desecharla solo por su crudeza. Y bueno, esto pues da para debate, da para que todos opinéis y habléis de lo que gustéis y deis vuestra opinión y lo que queráis. Los que hayáis llegado hasta aquí os felicito porque se me ha hecho largo de cojones el vídeo. Muchas gracias por verme, siempre vais a ser bienvenidos en este canal. Dejad vuestra opinión, vuestro like, vuestra mierda, lo que queráis en los comentarios. Y si os ha gustado, compartidlo. Espero que a alguien le pueda resultar de ayuda para entender la libertad de expresión en John Stuart Mill. Y nada, nos vemos pronto en más vídeos. Hasta luego.